La próxima ponencia es por Pancho Mena. Baño Nuevo, primeras ocupaciones al pie de los Andes centropatagónicos, región 11 de Chile. Bueno, lo primero que quiero advertir, un poco acá es demasiado evidente, en realidad al pie de la cordillera centro-patagónica hay muchos sitios tempranos conocidos en actual territorio argentino. El Baño Nuevo, las fechas tempranas están más o menos correspondiendo a, qué sé yo, Cueva de las Manos, Arroyo Feo, Niveles Tempranos, Alero Cárdenas. En Cerro Casa de Piedra 5 y 7 también hay fechas tempranas. El entusiasmo un poco realmente el título es porque es la ocupación más temprana que hemos pillado en el lado chileno, en el fondo. O sea, es la ocupación más temprana en Aysén. Pero no sé si es riguroso decir que es la ocupación más temprana al pie de la cordillera. Lo otro que me gustaría decir también, de alguna manera, en realidad esta es una presentación de datos muy elementales. Es un sitio que nosotros excavamos en el marco de un proyecto orientado a reevaluar sitios. Y ni siquiera es preliminar, porque yo no sé para cuándo, no tenemos planes de volver al sitio. O sea, a mí me encanta, es un sitio que fue una sorpresa, amerita un trabajo muchísimo más largo y tenemos que volver y hacerlo mucho mejor. Pero como entre otras cosas se encontraron esqueletos humanos y qué sé yo, puede ser interesante, hay pocas evidencias de ese tipo, pensábamos que era importante darlo a conocer. Partamos con las diapositivas. Bueno, la cordillera centropatagónica de alguna manera está localizada en territorio chileno. Hay evidencias de ocupación temprana, bueno, en Monteverde, por el norte, y en la zona de Última Esperanza. Ahí está el mercado, entonces, Monteverde y se ha planteado también que por ser una zona como de cotono, bosque, estepa, amortiguaría mejor los cambios ambientales y se ha hipotetizado sin mucha base, pero se ha planteado que es una posible ruta de entrada temprana al extremo sur. Entonces nos parecía importante de alguna manera reevaluar los planteos que se habían hecho en la próxima. Los planteos que se habían hecho sobre ocupaciones tempranas en esta zona, que la mayoría estaban basados en hallazgos aislados de superficie, como esta pieza, que se había interpretado como un lito discoidal, de repente algunas piezas de morfología, cola de pescado, que se pueden interpretar como feluno. Entonces, en general, la mayoría de la evidencia que había sobre los planteos que se habían hecho sobre una posible ocupación temprana eran en base a esto. Ahora, la excepción, la próxima. Ay, estás para arriba, qué absurdo. No nos dimos cuenta. Está mal. Está al revés. Sí, ahí está bien, ahí está bien. Bueno, el sitio de Baño Nuevo fue descubierto y excavado por primera vez por Felipe Bate en el año 1972. Y pese a que no tenía fechas radiocarbónicas y que la colección se perdió por avatares del destino, era importante entonces volver y tratar de reevaluarla y volvimos al sitio y había además un planteo de Felipe de que esto efectivamente era temprano. Incluso él planteaba con mucho más fuerza que lo estamos planteando nosotros, que había una coexistencia entre fauna extinta y las primeras ocupaciones humanas. Entonces Baño Nuevo era un sitio que necesariamente había que reevaluar, ¿no? Algunos comentarios. Está a 750 metros sobre el nivel del mar. Es un ambiente bastante estepario. Bueno, después van a ver enseguida las diapositivas. A ver, pasemos a la próxima. Es un ambiente básicamente estepario. De hecho, yo no creo que haya que nunca, no hemos hecho estudios polínicos, y todo eso está pendiente, en algún momento habría que hacerlo, pero no hay razones para pensar que el bosque pudo avanzar. Incluso hay un huesecito de huemul, de una cornamenta en el nivel superior, que es muy tardío, que no voy a mencionar ahora, pero lo más probable es que sea un sitio relativamente temprano. La próxima.
Bueno, aquí, como podemos ver, es una zona son unos mogotes de basalto erosionados a la bajada de unos grandes ventisqueros andinos, y estos se han comenzado a meteorizar y se ha comenzado a derrumbar también. Y de hecho, Baño Nuevo estaba bastante difícil de ver, o sea, igual en este momento es la única cueva en todo ese sector, pero también me queda la duda de si podría haber otras debajo de estos derrumbes de falda que no nos hemos dedicado sistemáticamente a evaluar. Bueno, eso es más claro. El efecto del derrumbe, bueno, esta es la cueva desde el interior hacia afuera. El derrumbe ha ido entrando adentro de la cueva, lo que por un lado ha protegido las capas, lo que es interesante. O sea, es un trabajo grande limpiarlo, pero si se limpiara ahí habría todavía, no sé, 90 metros cuadrados por excavar. Entonces hay un potencial interesante en el sitio. Es una cueva muy, muy chiquitita. Pasa a la próxima. Tiene 20 metros de fondo, tiene un promedio de 4 metros de ancho, y la verdad que las condiciones también, bueno, como les decía, es casi artesanal. La excavación fue bastante rápida, no esperábamos probablemente encontrar toda la fineza que encontramos, era sencillamente ver hasta qué punto lo que había encontrado Felipe Bate era así, ubicar los bordes de las cuadrículas de Felipe y tratar de ver mejor hasta qué punto los contextos, las afirmaciones de él se podían afinar. La próxima. Bueno, el sector de la excavación de Bate, de hecho, desgraciadamente no se cerró, y por el asunto de los pasos de ovejas y todo, también se produjo un sector complicado ahí de derrumbe. Él excavó en el fondo de la cueva y nosotros encontramos ahí algunos niveles rescatables arriba, pero rescatamos una cantidad de material del derrumbe que no está muy contextualizado, y las excavaciones más cuidadosas y mejores se dieron en el sector central. Bueno, la primera cosa que es, afortunadamente Baño Nuevo tiene una estratigrafía muy clara, o sea, no tuvimos ningún problema en reconocer las capas. Estamos hablando de una profundidad del orden del 1,20 m en el sector más profundo. Son básicamente, a ver, pasemos la próxima porque hay un dibujo más. Son básicamente 6 capas, nosotros pudimos dibujarlas a lo largo de 4 metros, en el medio de la cueva, el eje sagital, porque hacia la pared este, que es donde vamos a ver que aparecieron los enterratorios, qué sé yo, está bastante más disturbada, es más difícil de verla. Bueno, acá tenemos 6 capas, y la capa base básicamente es arena glacial, arena de una laguna glacial. La excavamos hasta los 2 metros de profundidad y no llegamos realmente a la base, pero no sé, yo creo que es poco probable. Tal vez habría que ver si es que de repente se retiró la laguna y quedó algún lugar habitable. Pero después tenemos una capa 5, que es inmediatamente posterior al retiro de las aguas, y donde hay, por ejemplo, bastantes huesecillos dérmicos de Milodón. La ocupación fuerte, sí, cultural, está en la capa 4, donde tenemos en este momento 5 fechas radiocarbónicas, que van entre el 9.200 y el 8.530, más o menos 160. 9.200 más o menos 80. Y después arriba, la capa 3 es una capa bastante confusa, tiene fechas del orden de los 2.800, y arriba en la capa 2 es otro nivel cultural bastante interesante, con restos de cordelería, pero está posterior a los 2008, o sea, eso ya es tardío. La próxima. Bueno, una de las cosas que hace más interesante de alguna manera presentar estos datos ahora, aunque a futuro habría que, como digo, hacer un estudio más cuidadoso de todo el sitio y su entorno, que no se ha hecho, fue el hallazgo de algunos enterratorios. Este es el más conocido, algo hemos publicado al respecto, es el individuo 2 de Baño Nuevo, que además estaba muy bien conservado, muy bien conservado, y estaba en esta estructura como de piedras,
Si se ve, es una especie de protochenque. Son un montón de... Está tapado por piedras en el interior de la cueva. Había al lado... A ver... Pasemos a la próxima. No, bueno, después vamos a comentar este. Bueno, este individuo, hay dos individuos adultos que se encontraron en la cueva de Baño Nuevo. Este es un individuo masculino de alrededor de 24 años y curiosamente del otro individuo, que es un femenino de alrededor de 45 años de edad, no recuperamos el cráneo. No hay evidencias de corte ni de carroñeo especialmente, no sé, tal vez esté en la cuadrícula al lado y no lo hemos encontrado, no sé, o se cayó del chenque cuando estaba subaéreo, digamos. Pero este ha sido de alguna manera el que nos está permitiendo tener algunos datos craniométricos. La próxima. Pensaba que era la craniometría, pero bueno, no importa. Para que vean de nuevo el patrón, es un patrón flectado, no es estirado como los chenques históricos tardíos, es un patrón flectado y además está apoyado contra la pared rocosa de la cueva, semisentado, por decirlo así. De hecho, ocupaba 70 centímetros de profundidad en la estratigrafía estos dos individuos adultos. Los niños, vamos a ver, los tres, hay otros 3 individuos que son infantiles, están muy deteriorados y aparentemente no reconocimos patrón funerario. La próxima. Bueno, ahí hay algunos datos craniométricos de este individuo, que es un individuo, pero al otro dato que puede ser interesante en términos generales, yo no quiero meterme mucho en la antropología física porque hay otra persona que, digamos, estuvo haciendo el estudio de eso. En todo caso, la estatura está estimada también en el orden del 1,64 m, este individuo adulto. Entonces, hay varias líneas de evidencia que sugieren que es un poco distinto a la idea común que tenemos, que tal vez no es muy precisa de lo que eran las ocupaciones históricas, por lo menos en esta zona. Ahora, la otra cosa importante, este individuo fue fechado a través de una espícula de carbón asociada, que dio la fecha de 8.890 más menos 90. Y la verdad que nosotros no la creímos mucho, nos parecía demasiado raro y también peligroso aventurar una cosa así porque hay tan pocos esqueletos conocidos en América en general con fechas de ese tipo. Entonces se hizo fechación directa en el hueso, le sacamos 2 fechas por AMS directa en el hueso que dieron 8.880 más menos 50 y 8.850 más menos 60. Entonces, en este momento y el individuo al lado no está fechado directamente en el hueso, pero sí está con una espícula también asociada en 8.530. O sea, yo creo que todo este conjunto es de esa antigüedad, más o menos entre el 9.000 y el 8.000. La próxima. Y la próxima es para los que les gustan los cráneos. Bueno, los individuos infantiles estaban en un contexto bastante distinto. Este es el individuo 1, que estamos esperando fecha. Se mandó a fechar también directamente porque es el más alto en la estratigrafía. Sigue estando en la capa 4, pero podría ser un poquito posterior. No sabemos. Ahora está muy alterado, muy difícil saber exactamente cuál fue el patrón. Incluso tiene algunas huellas de roedor, o sea, ha sufrido algún daño postdepositacional. Estos son los restos del otro individuo adulto, el individuo 3, el que le falta cráneo, el femenino. La próxima. Y esto, así de simple, y está asociado a un punzón de cráneo, sí, allá arriba. Esa es otra cosa que voy a mencionar después, que es bien interesante de este sitio. Pero aparte de eso, es un conjunto muy simple. Nosotros pensamos obviamente que era un individuo, pero después en laboratorio identificamos que había un parietal raro que sobraba. Entonces está representado el 5.º individuo por ese pedacito de parietal, nomás. No, es muy, muy simple. La próxima. Bueno, otra cosa interesante del Baño Nuevo, bueno, permitió una preservación muy buena porque es un sitio muy seco, inusual en el lado chileno, por lo menos, que estamos más cerca de la influencia de las lluvias del oeste. En la altiplanicie sería
perfectamente esperable y sería un sitio que en cuanto a preservación no llamaría mayormente la atención. Pero acá es un verdadero refrigerador, muy helado, muy seco, y la preservación fue muy buena, entonces los esqueletos se preservaron muy bien y también encontramos, por ejemplo, un gancho estólica, que está en ese nivel también. No está con fecha directa, pero yo diría alrededor del 8500. El único artefacto más o menos diagnóstico, por decirlo así, la única punta que apareció en el sitio es esta, que además también apareció en la zona de piedras que cubrían al individuo 2. Entonces la proveniencia precisa es un poco complicada, pero sabiendo que, porque en realidad por profundidad caería como en la capa 3, que es posterior al... Pero el individuo está intruyendo ahí en esa capa, o sea, por asociación con ese evento de entierro, podría ser, lo más lógico que podría corresponder a la capa 4 y de alguna manera estar asociado a ese gancho estólico. Bueno, el resto de los artefactos, hay una cosa bien curiosa, los que han visto, hay una pequeña muestra acá en exhibición, son son grandes, pero no son comparables en espesor con los niveles clásicamente, comillas, toldenses, del río Pintura o incluso del Cerro Casa de Piedra 7. Pero hay algunos artefactos que de alguna manera se parecen a eso. Pensaba que era interesante mostrarlo, a pesar que la muestra es muy limitada. Tenemos en total 220 piezas líticas, la mayoría son piezas con retoques sumarios o incluso con probables huellas de uso en filos vivos. Y hay láminas desde abajo también, una que otra laminita, o sea, estadísticamente no es significativa la diferencia, se ve un conjunto muy homogéneo desde el 9000 hasta, como digo, no sé, el 1000 antes del presente, lo que es un poco raro, pero puede ser problema de la muestra que es muy limitada. Bueno, lo otro que apareció en este nivel temprano y que puede ser interesante fue algunas piezas de obsidiana, y están, como ven, con bastante córtex y todo, o sea, son pedazos más o menos importantes de obsidiana. Una de estas muestras fue analizada por Chuck Stern bioquímicamente, y él la atribuyó a la fuente Pampa el Asador, que está a 160 kilómetros al sureste. Yo creo que estamos en presencia de yo no diría que son exploradores, o sea, estamos en presencia de un sistema posterior además ese otro tema importante, la cosa fauna, en realidad mencioné re poco. Posterior, porque hay un huesecillo dérmico de Milodón que apareció por encima de la fecha 9002 y fechado directamente dio, no me acuerdo, 11.480 más menos 50. Y está por encima del nivel, entonces no hay ningún hueso esqueletario de Milodón, o sea, no hay ninguna indicación directa, lo más probable es que sean migraciones verticales que lamentablemente no tenemos bien controladas, o sea, no podemos decir por qué pasó, es gelifrucción, hicimos experimentos, o hay un túnel de roedores, lamentablemente no nos dimos el trabajo de hacerlo con esa sutileza, pero por lo menos en la fecha directa un sistema bastante tosco, digamos, está indicando claramente que está fuera de su lugar. Entonces, no hay asociación con fauna extinta. Yo creo que no hay, yo creo que es un poco posterior, que la fauna extinta está más abajo, en la capa 5, que tiene muy poquitos restos, comillas, culturales, que podrían perfectamente deberse a migración vertical. Tenemos de alguna manera evidencia de obsidiana, probablemente viniendo de un radio muy grande. Tenemos 5 individuos enterrados ahí, que tampoco es típico como de una población exploradora. O sea, yo creo que estamos en los márgenes de un sistema que no sé dónde tuvo su centro, eso sí que ya sería mucho especular, pero probablemente todo lo que es pinturas temprano es parte de un gran sistema con además es un sitio básicamente como de explotación oportunista. Es un sitio de caza, pero no es un sitio residencial. Por ejemplo, no tiene ninguna estructura, los animales están representados por todas las partes del esqueleto, básicamente, o sea, no se ve ninguna selectividad cuando se ve la frecuencia esqueletaria. Entonces, la impresión es que es más bien un sistema de un sitio funcional, probablemente por eso también sea tan homogéneo su tipología en diferentes momentos, un sitio con una función específica, ocupado más bien marginal,
o sea, sería más bien marginal a un sistema centrado más hacia la estepa oriental. Eso sería todo lo que tengo que decir. Sí, Anet. La distancia, alturas y qué accidentes tienen que cruzar. Mira, esto está básicamente en el Alto Senguer. O sea, tú sigues el Arroyo Verde y llegas a Baño Nuevo. O sea, debe estar a unos 120 kilómetros y la distancia y la accesibilidad es relativamente fácil. Está a 750 metros sobre el nivel del mar. Sí, menos, ¿no? Que como que dijiste 130 Pampa del Asador, Sí, quedaría... digamos del orden de los 100. No, la cifra precisa no sabría, pero por ahí. Tere. No sé si la anterior o la Tere. Ah, está Nora. Nora primero. Sí, la forma de las rocas sobre el esqueleto, o sea, tenían una forma en particular, o sea, era circular, y la distancia entre los esqueletos y las rocas que los cubrían. Bueno, están muy próximos, pero los dos están en su propia estructura, por decirlo así. O sea, los dos individuos adultos, los chicos, yo dudo de que estén con algún tipo de estructura, o sea, o fueron depositados encima, en otra forma. Las piedras, las más, es, digamos, subcircular, si uno quisiera, pero no se ve un patrón muy regular. Se ve un montón de piedras arriba del individuo 2 y otro arriba del individuo 3, y están entre los dos esqueletos, están en cuadrículas contiguas, o sea, 1 metro, 1,5 metros de distancia. Y otra pregunta que no tiene nada que ver. Además de las herederas esas que mostraste, ¿qué otra clase de instrumentos, qué otros instrumentos hay? Es que hay muy pocos instrumentos, ¿te fijas? O sea, hay una serie de lascas, está haciendo ahora José Blanco el análisis más preciso. Hay una serie dominan las lascas sobre las láminas, pero como te digo, también es una cosa un poco engañosa de que uno quisiera ver una tendencia, pero hay lascas hasta arriba también, y la muestra yo creo que puede ser un problema que, no sé, no da como para decir, hay un cambio claro, te fijas en la... Pero artefactos, está la punta, está esa radera, hay un cuchillo que está en exhibición, y lo demás serían lascas de filo vivo o de retoques sumarios, básicamente. ¿Lascas de reactivación y todo eso? ¿No? Nada. Ok, gracias. Ahora sí, Teresa. Tampoco, no hay nada. No hay lascas no hay lascas de reactivación ni de preparación de artefactos. El único que está un poquito más afuera es ese individuo 1 que mandamos a fechar ahora y que está un poco más arriba también. Todos los demás están en el fondo apoyados contra la pared de la cueva. Ahora, yo no sé si es porque también era más fácil circular. O sea, la fecha de 9002 está en un fogón, por ejemplo, y está a 1 metro del montículo donde estuvo el individuo 2 con fecha de 8008. Entonces, en algún momento están prácticamente conviviendo en el mismo piso con un montículo funerario. ¿Se fija? Entonces, no hay un entierro ni nada por el estilo. Vivian. Sí. Eso es una buena pregunta, porque se me olvidó en realidad. Hay mucho cánido, cantidades impresionantes de cánido. O sea, el primer taxa por frecuencia sigue siendo el guanaco, como es lo clásico, pero el segundo es el cánido, no me acuerdo, con un MNI global de 13, y debe haber 15 guanacos, o sea, como MNI global, o sea, es muy abundante. Y hay 2 punzones de cánido, y había un trabajo largo para tratar de identificar taxa, a qué nos estamos refiriendo, pero aparentemente es culpeo. Ahora, hay una cosa que podría ser Avus. Curiosamente, además, todo lo que las huellas de corte están nada más que sobre culpeo, bien determinado. Pero a mí no me convence mucho. Yo creo que además en el fondo son medidas básicamente métricas y no hay una buena muestra de lo que es el culpeo. Entonces podría haber culpeos más grandes que de repente se los está confundiendo con conducción agua.
Con la misma cronología, sí. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a Pancho.